Desde el 7 de octubre, los medios de comunicación nacionales e internacionales han mencionado constantemente el conflicto palestino-israelí. Moverse en el cúmulo de notas de los medios impresos y digitales se vuelve una tarea titánica, pues la información no es uniforme, no siempre está correctamente documentada y respaldada, además de que casi cada nota, artículo o video ofrece a quien consume la información una lectura del conflicto que no siempre está justificada por sus autores. ¿Cómo puede una persona interesada en el tema formar su propio criterio cuando la información que consulta sobre el mismo tema no presenta los hechos objetivamente? Informar sobre un fenómeno, especialmente si es uno social, requiere una perspectiva histórica del mismo. Es decir, se necesita ofrecer una reconstrucción cronológica de los hechos que han ido marcando su desarrollo. Ciertamente, esta labor aparentemente sencilla no lo es tanto, pues quien busca hacerla se enfrenta al problema de establecer un punto de inicio que no puede ser una decisión arbitraria. Saber desde qué momento cronológico comenzar la reconstrucción de los hechos, evitando caer en la simplificación y la unilateralidad, requiere de un estudio riguroso sobre el tema, que en el caso específico que nos ocupa, el conflicto palestino-israelí, es especialmente amplio, pues este se remonta hasta los inicios del siglo XX. Cualquier persona que busque información sobre el conflicto puede encontrar que los ataques del 7 de octubre son solo un momento de todo el desarrollo del mismo, información que choca con la ofrecida por varios medios de comunicación, que aunque mencionan que la ofensiva palestina está inmersa en un conflicto que la antecede, la enfatizan como si solo a partir de esta ofensiva del 7 de octubre se pudiera hacer una valoración de todo el proceso entre Palestina e Israel. La información parcial representa una desventaja para el conocimiento profundo de los hechos, especialmente si la parcialidad se origina en pro de intereses individuales. Esto último es lo que sucede con lo que se informa sobre Palestina. Si los medios de comunicación mencionaran el papel que Inglaterra jugó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para hacer de Palestina una colonia, las prácticas que este Estado instauró entre los palestinos para despojarlos de su casa, terreno y plantíos, las personas comprenderían, tal vez con mayor facilidad, por qué el gobierno británico ha prohibido las manifestaciones civiles y pacíficas en apoyo a Palestina. Si se difundiera con todo el aparato de los grandes medios de comunicación que en 2016 Estados Unidos firmó un convenio de apoyo a Israel en el que se comprometía a dar a este país $38,000 millones entre 2018 y 2028, a cambio de que todo ese dinero se utilizara en la compra de armas norteamericanas, todos y todas comprenderíamos tal vez con mayor facilidad que la guerra que Israel ha emprendido contra Palestina no es solamente entre estos dos estados, sino una guerra en la que se juegan los intereses de las grandes potencias económicas y políticas del mundo. Si los medios de comunicación informaran que el ataque de Hamas, un grupo que no puede competir con el arsenal militar de todo el Estado de Israel, fue respondido con ataques israelíes a centros que la Organización de Naciones Unidas ha puesto a disposición de los refugiados palestinos, que Israel ha expulsado de sus tierras natales. Si informaran que la respuesta de Israel a Hamas se ha producido con fósforo blanco, un arma química prohibida internacionalmente por las secuelas que deja en la población civil. Si se difundiera toda esta y otra información, con el mismo empeño con que se acusa a Hamas de terroristas, con el mismo compromiso con que se defiende el derecho de los colonos israelíes a expulsar palestinos, se darían más y mejores herramientas para que la población internacional se posicionara críticamente sobre el conflicto. Sin embargo, así como la información de un conflicto tiene que dar cuenta de la cronología del mismo, también se debe buscar una comprensión racional del mismo. No es suficiente con enumerar los ataques que desde mediados del siglo XX los palestinos y palestinas han sufrido. No es suficiente con señalar la lucha por su territorio que el pueblo palestino ha sostenido. Es indispensable construir y adquirir herramientas teóricas que nos ayuden a comprender una situación que un acercamiento relativamente inmediato nos aparece como irracional e incomprensible. Se debe prestar atención también, por tanto, no solo a lo que se informa, sino también a cómo se informa. ¿Cuáles son los conceptos, las expresiones verbales y no verbales que se utilizan para hablar del conflicto? Si se llama terrorista Hamas por el ataque, se debe explicar
¿Qué significa el apelativo de terrorismo? ¿Según qué parámetros y según quiénes? Si Israel utiliza armas cuyo uso está vetado por los organismos internacionales, se debe buscar comprender cuáles son las relaciones internacionales que permiten que un Estado haga uso de esa fuerza sin recibir sanción alguna. ¿Por qué este Estado puede bombardear edificios de la ONU y tener solo respuestas diplomáticas y no sanciones económicas o políticas? Si escuchamos que en el conflicto se habla de sionismo y Nakba, hay que buscar comprender qué representan ambos conceptos, cómo surgen, quién los utiliza y para qué los utiliza. Esta comprensión, ya no solo cronológica del problema, es difícil, pero es fundamental para que podamos formarnos un criterio sobre las agresiones israelíes a Palestina, un criterio perfectamente razonado que nos permita romper la inmediatez de la información de los medios convencionales y dominantes, que nos posibilite desenmascarar los intereses de los grandes consorcios militares gringos que aprietan el gatillo pero esconden la mano. Una comprensión profunda y crítica del panorama palestino-israelí no solo nos permite condenar las atrocidades de este caso, también nos posibilita comprender mejor la situación internacional y la situación de nuestro país dentro del entramado internacional. Pero, más importante, me parece, nos ayuda a posicionarnos con mayor claridad y convicción del lado de los intereses de los desprotegidos y las desprotegidas de todo el mundo. Es precisamente gracias a la construcción de esta visión crítica sobre los conflictos del mundo, y especialmente sobre la guerra de Israel contra Palestina, que se pueden comprender las distintas manifestaciones de apoyo que están ocurriendo en todo el mundo. A pesar de que los gobiernos de Alemania, Francia e Inglaterra prohibieran las manifestaciones públicas a favor del pueblo palestino, miles de ciudadanos y ciudadanas han salido a las calles para manifestar su solidaridad con Palestina y a señalar el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo. Estas muestras, aunque pueden parecer pequeñas, son fundamentales para contribuir a que cesen los ataques contra la población palestina, pues obligan a que los medios de comunicación reporten con mayor objetividad. Las consignas a favor de la democracia y libertad occidentales ya no son suficientes para mantener a la opinión pública de su lado. Esta solidaridad que los diversos pueblos del mundo están mostrando a favor de la causa palestina son la prueba de que sí es posible romper el cerco informativo e ideológico de los grandes intereses capitalistas en pro de la construcción de una cooperación internacional sin hegemonías y en donde cada pueblo tenga el respeto que su soberanía merece.